Buenos días a todos. Hoy quisiera darle la bienvenida a la presentación Perspectivas de Crecimiento 2024 a 2025, que va a hacer Teodoro Crisólogo, economista senior del IPE. Va a estar moderado por Ale Costa y va a participar también Alex Müller, de Bank of America, que es un conocido economista que ha aceptado participar en esa ocasión. También va a estar Víctor Fuentes, de los gerentes de políticas públicas, y yo para presentarlos a ellos. Entonces, sin más, seguimos con Teodoro, por favor. Teo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo webinar del IPE, Economía Peruana, Proyecciones de Crecimiento para el 2024-2025. Voy a proceder a compartir mi presentación. Ahí está. Me comentan, por favor, si es que se puede ver bien, se puede ver Se con ve. normalidad. Perfecto. Listo. La estructura de la presentación más o menos lo que hace es hacer una breve recapitulación de lo que ha pasado con la economía peruana en el primer trimestre del año, hacer una pequeña radiografía de la actividad y el empleo. Después comentar un poco de los resultados que hemos visto en abril, que se han publicado recientemente. Y después también comentar un poco las perspectivas que tenemos para la economía peruana en los siguientes trimestres del año y también cómo cerraría este 2024 y cómo se comportaría la economía peruana en el próximo año, en el 2025, un año preelectoral. Entonces, empezamos un poco analizando el comportamiento que tuvo la economía peruana en la primera parte del 2024. Eh, Como sabrán, la economía peruana acumuló en ese periodo un crecimiento de 1.4%. En el gráfico de la izquierda pueden ver cómo es que, digamos, los diferentes tipos de gasto contribuyeron a esta mejora. Recordemos que la economía peruana cerró el 2023 con una caída de 0.6% y en el último trimestre del año tuvo una caída de 0.4%. Y como pueden observar en el gráfico, gradualmente los factores que venían afectando la economía peruana comenzaron a revertirse. Hemos podido ver justamente un mayor gasto privado, una menor desacumulación de inventarios y también otros factores que de alguna manera han permitido que la economía peruana tenga o resurja a un crecimiento positivo en esta primera parte del 2024. En el gráfico de la derecha lo que pueden ver es que a pesar de este crecimiento de 1.4%, la economía peruana aún está exhibiendo un desempeño inferior, ligeramente inferior al promedio que registran los países de América Latina, ¿no? En general, digamos, por ejemplo, países como Brasil y Chile han tenido crecimientos de alrededor de 2%, superiores al 2% en realidad, y en el caso de la economía mexicana también registraron un crecimiento de 1.6%. Hay que recordar, digamos, que en esa primera parte del año, buena parte del rebote de la economía peruana ha obedecido a esta ausencia de conflictividad social que paralizó buena parte de las actividades productivas durante el primer trimestre del 2023. Ahora, lo que estamos viendo también en la primera parte del 2024 es que ante la mejora de la actividad económica también hemos visto un mejor desempeño del mercado laboral, ¿no? En el gráfico de la izquierda pueden ver la evolución del crecimiento del empleo y también la contribución según sectores. Y como pueden ver, en el primer trimestre del año se registró un crecimiento del empleo a nivel nacional de 0.8%, lo cual implicó la creación de alrededor de 132.000 nuevos puestos de trabajo, es decir, 132.000 personas recuperaron su empleo durante esta primera parte del 2024 y eso también en buena parte explica un poco cómo es que gradualmente se está recuperando la capacidad de gasto de las familias, ¿no? Y uno de los sectores que más está contribuyendo, digamos, a esta recuperación tiene que ver con los sectores más vinculados al consumo, como comercio y servicios, ¿no? Digamos que la gran mayoría de las personas tienen una facilidad para poder recursearse en este tipo de actividades. Y también lo que vemos con bastante, digamos, optimismo es el hecho de que los sectores primarios que venían restando fuertemente puestos de trabajo durante, sobre todo, el segundo semestre del 2023,
más bien han comenzado a revertir esta contribución negativa, ¿no? Digamos, la contribución negativa se ha reducido bastante. Buena parte de la recuperación del empleo, como pueden ver en el mapa de la derecha, está concentrada en las principales ciudades del sur del país, ¿no? Tenemos, por ejemplo, casos como el de Cusco, donde el mercado laboral ha crecido alrededor de 12.3%, el empleo, digamos, ha crecido 12.3%. Lo mismo ha pasado, por ejemplo, en el caso de Ayacucho, en el caso de Puno, en el caso de Moquegua, ¿no? Entonces, digamos de que buena parte de esta recuperación del gasto, de la capacidad de gasto de las familias está justamente favorecida por la menor conflictividad social que se ha registrado en estas partes del país. Ahora ya entrando un poco más a lo que ya está pasando con la economía peruana en el segundo trimestre del 2024, justamente han salido hace poco las cifras de abril, ¿no? Donde muestran que la economía peruana registró un crecimiento de 5.3%, que fue más del doble del 2.2% que esperaba el mercado, y también del 4.3% que estábamos anticipando en el IPE. Si bien, digamos, los efectos calendarios jugaron en contra en el mes de marzo, lo que estamos viendo más bien en abril fue que tuvieron un efecto positivo dentro de la economía, sobre todo en los sectores vinculados a la demanda interna, ¿no? Los sectores, digamos, vinculados al consumo, por ejemplo, que han tenido un crecimiento bastante alto durante este mes, favorecidos por 2 días útiles más de actividad productiva. Y este avance ha sido fuertemente complementado por el rebote de las actividades primarias, sobre todo del agro tradicional y de la pesca industrial y sus efectos que tuvo sobre la manufactura primaria, ¿no? En general, digamos, todos estos factores o todos estos sectores vienen siendo favorecidos en buena parte por una mejora de las condiciones climáticas que afectaron fuertemente su desempeño durante el segundo trimestre del 2023. Ahora, ya cuando vemos, digamos, la evolución de la economía en términos un poco más secuenciales, usando el PBI desestacionalizado, lo que estamos viendo justamente es que la economía peruana en abril registró su crecimiento más alto desde junio del 2021, en realidad, ¿no? Su variación mensual desestacionalizada más alta desde junio del 2021. Y de hecho, ya cuando vemos una tendencia para no solamente ver, digamos, el desempeño en un solo mes, vemos de que en el trimestre móvil de febrero a abril del 2024, la economía en términos desestacionalizados tuvo un crecimiento trimestral anualizado de 4.6%. ¿No? Un desempeño bastante alto, bastante positivo, ¿no? Explicado por los mismos factores, digamos, que hemos comentado anteriormente, ¿no? Pero lo que se observa, digamos, con bastante optimismo, es que la tendencia secuencial de los sectores más vinculados a la demanda interna, como por ejemplo comercio y servicios, han mostrado un desempeño bastante más alto de lo que estaban registrando, sobre todo durante el 2023. En mayo, los indicadores adelantados muestran de que van a haber dos factores que van a seguir contribuyendo positivamente a la recuperación de la actividad económica. El primero de ellos tiene que ver con el tema de la primera temporada de captura de anchoveta, ¿no? Lo que pueden ver en el gráfico de la izquierda es que en acumulado en el segundo trimestre del año, los desembarques de anchoveta en los principales terminales pesqueros de la zona norte y centro se encuentran bastante más por encima de lo que se tenía, digamos, en el mismo periodo del 2023. ¿No? Son 69 veces superiores, más o menos en promedio, a lo que se tenía en el segundo trimestre del año pasado. ¿No? A eso, digamos, también se le va a sumar el continuo dinamismo que va a seguir mostrando el agro tradicional, ¿no? Que todavía, digamos, que tuvo un crecimiento bastante fuerte durante el mes de abril y que este, digamos, no va a tener la misma magnitud, pero va a seguir teniendo tasas altas durante el mes de mayo. A eso también se le va a sumar, digamos, algunos efectos positivos que podrían brindar la continua mejora que están exhibiendo los sectores vinculados a la inversión, ¿no? De hecho, en el gráfico de derecha, como pueden ver, las importaciones de bienes de capital y el consumo de cemento registran entre abril y mayo un crecimiento superior a lo que tuvieron en el primer trimestre del 2024, ¿no? Y con eso, nosotros desde el IPE estamos anticipando que entre abril y mayo la inversión privada habría registrado un crecimiento promedio de alrededor de 2.1%, ¿no? Una cifra bastante superior a lo que se tuvo en el primer trimestre del año y que vamos a esperar, evidentemente, a los datos de junio para poder confirmar y corroborar que esa tendencia se habría mantenido. El otro factor que también viene contribuyendo de manera bastante fuerte a la recuperación de la demanda interna tiene que ver con el gasto público.
¿no? Lo que pueden ver en el gráfico de la izquierda es de que el gasto público ha venido sosteniendo una parte importante de la recuperación de la demanda interna durante el primer trimestre del año y también, digamos, de la mejora que habría tenido, digamos, desde fines del 2023. Evidentemente, este crecimiento alto del gasto público se está dando, digamos, o la contribución positiva que está teniendo el gasto público a la demanda interna viene claramente a costa de un mayor déficit fiscal que en el mes de mayo llegó en términos analizados a 3,9% del PBI, una cifra bastante más por encima de cualquiera de las reglas fiscales que se quieren establecer para el 2024, ¿no? La previa era de 2% del PBI. Se presentaron, digamos, propuestas dentro de las proyecciones del MEF para que sea 2,5 y en cualquiera de los escenarios ambas reglas se encuentran muy, pero muy por debajo de lo que se está, digamos, teniendo ahorita el gasto público, el déficit fiscal favorecido o impulsado fuertemente por el gasto público, ¿no? Y como pueden ver en el gráfico de la derecha también, buena parte de la recuperación o del mayor dinamismo que está teniendo el gasto público no solamente proviene de este fuerte rebote que se registra en la ejecución de obras públicas a cargo de gobiernos subnacionales, sino también dentro de las partidas más rígidas del presupuesto público, ¿no? Como por ejemplo el tema de remuneraciones, que está creciendo, digamos, a tasas bastante altas y que explica casi la mitad del crecimiento del gasto público durante el periodo abril-mayo. El panorama que nosotros estamos esperando para el resto del año, en realidad, es de que la economía peruana sostenga tasas de crecimiento relativamente importantes. Para el segundo semestre del año estamos estimando un crecimiento de alrededor de entre 3 y 3,1%, y buena parte de esta mejora de la actividad económica estaría impulsada por un mayor dinamismo del gasto privado. De hecho, los fundamentos para el gasto privado han mejorado de manera significativa en los últimos meses, como pueden ver en el gráfico de la izquierda. Las expectativas sobre la situación económica familiar se encuentran en niveles muy por encima de lo que se tuvieron durante el segundo semestre del 2023 y también se encuentran en los niveles más altos desde más o menos mediados del 2020. Y a eso también, digamos, se le está sumando la reducción bastante significativa que está teniendo las presiones inflacionarias, ¿no? En mayo la inflación llegó a 2% dentro del rango meta y se espera que en los próximos trimestres se mantenga, digamos, dentro de este rango de entre 1 y 3% para cerrar más o menos en alrededor de 2,3% este 2024. ¿No? La combinación de ambos factores, en general, sumado a las fuentes extraordinarias de liquidez que van a tener las familias a partir de la liberación de la CTS y de la AFP, van a brindar un soporte bastante importante a la recuperación del consumo privado durante el segundo semestre del año, lo cual también evidentemente va a ser acompañado por en un entorno de condiciones monetarias mucho más favorables, ¿no? De hecho, estamos esperando que el Banco Central todavía tenga espacio para reducir entre 3 a 4 veces su tasa de interés en lo que resta del 2024 para llevarla, digamos, a un rango entre 5 a 4,75% al cierre del 2024. Y al soporte favorable o al buen comportamiento que podría llegar a mostrar el consumo privado se le suma también el tema de la inversión privada, ¿no? En el gráfico de la derecha pueden ver, digamos, los dos principales factores que se encuentran dentro de nuestros modelos fundamentales de inversión privada y ambos elementos están mostrando un desempeño bastante favorable durante el 2024. El primero de ellos tiene que ver con esta fuerte recuperación que han mostrado, esta fuerte subida que han mostrado los precios de los minerales en lo que va del 2024. El precio del cobre y el precio del oro están más o menos 18% por encima en promedio de los niveles que tenían en junio del año pasado, ¿no? Y la recuperación de los precios de exportación recurrentemente han precedido, digamos, episodios de mejor desempeño de la inversión privada, ¿no? Y que a eso le sumamos también el hecho de que las expectativas de la economía a 3 meses, más conocida, digamos, en el entorno como confianza empresarial, eh, han mostrado, digamos, un desempeño, una mejora bastante significativa en lo que va del 2024, a pesar, digamos, de estos comportamientos eh, un poquito negativos que han tenido, digamos, en los últimos meses. Se encuentra todavía las expectativas en niveles bastante más altos de los que hemos tenido a lo largo del 2021, 2022 y 2023, ¿no? La combinación de mejores precios de exportación y también de una mayor confianza empresarial va a brindar, digamos, un soporte bastante favorable para el desempeño de la inversión privada en lo que resta del 2024.
Y es por eso de que desde el IPE hemos revisado al alza nuestra proyección de crecimiento para el 2024, ¿no? Teníamos en nuestro evento previo, en marzo, teníamos una estimación de 2,4% y desde ahí, digamos, los fundamentos para el crecimiento del gasto privado han mejorado de manera bastante significativa, ¿no? La aprobación de estos retiros extraordinarios, sumado también al hecho de estas menores presiones inflacionarias que se han materializado de una manera bastante significativa, explican buena parte de esta recuperación o de esta mejora de perspectivas de crecimiento en el corto plazo, ¿no? Hemos pasado de una expectativa de crecimiento de PBI para el 2024 de 2,4 a 3%, ¿no? Ligeramente por encima de lo que teníamos previsto, digamos, de la cifra que teníamos prevista a inicios de mes en realidad, y todo esto, digamos, obedece a este fuerte desempeño que ha tenido un poco la economía durante el mes de abril y que evidentemente le pone un piso relativamente mayor a al desempeño de la economía peruana en el segundo trimestre del año. ¿No? El mayor gasto privado que estamos esperando viene siendo acompañado también, o va a ser acompañado también por una ligera mejora en las perspectivas del gasto público. De hecho, digamos, en cualquiera de los escenarios que se pueda llegar a plantear para la regla fiscal de este año, estamos viendo un crecimiento bastante alto del gasto público durante el primer semestre del año, que, digamos, de todas maneras va a contribuir un poco al mejor resultado de la economía. Después también estamos viendo indicios de una reposición de inventarios que fueron desacumulados durante el 2023 y, digamos, la última parte de la corrección de la estimación, digamos, responde a estas mayores importaciones en línea con la mejora de la demanda interna. En el caso, digamos, del 2025, todavía mantenemos una expectativa de crecimiento de la economía de alrededor de 2,8%. Nuevamente, nuestros estimados apuntan a que, digamos, la demanda interna continuaría, digamos, siendo uno de los principales drivers de esta recuperación, junto también, digamos, a una recuperación un poco de las exportaciones netas. Ahora, lo que estamos también, digamos, observando es de que evidentemente la mayor fuerte incertidumbre para que la economía logre este fuerte o este desempeño en el 2025 tiene que ver con que es un año preelectoral, ¿no? Y en un año preelectoral lo que usualmente ocurre es de que la confianza empresarial se ve afectada, digamos, temporalmente por digamos, la fuerte incertidumbre, la poca predictibilidad que se puede llegar a tener con la política económica que puedan llegar a implementar los potenciales ganadores de esa contienda electoral. Y a pesar, digamos, de lo que estamos esperando para la economía en el corto plazo, que es un rebote más o menos alrededor de 2,9% entre el 2024 y 2025, lo que preocupa bastante en general es de que las perspectivas de crecimiento económico para el Perú todavía se ubican muy por debajo del potencial que estábamos exhibiendo hace una década. Y eso lo pueden ver con bastante claridad en el gráfico de la izquierda, ¿no? Las proyecciones del FMI, del Fondo Monetario Internacional para los próximos 5 años anticipan un crecimiento de la economía peruana de apenas 2,4%. Y si comparamos nosotros esta cifra con las perspectivas para los próximos 5 años que tenía el Fondo Monetario Internacional en el 2014, es decir, hace una década, digamos, claramente se encuentran muy por debajo de esos niveles, ¿no? Y pueden ver, digamos, cómo es que hemos pasado de unas perspectivas de crecimiento de alrededor de 6%, 5,8% a apenas 2,4%, ¿no? Y pueden ver también cómo es que el Perú se distinguía claramente del resto de economías de América Latina hacia mediados de la década pasada, con perspectivas de crecimiento mucho más altas que el resto de economías de la región, pero ahora más bien se ubican mucho más cerca del promedio que exhiben países como Colombia, Chile, México y Brasil. Y buena parte de este deterioro obedece, digamos, a factores que están graficados a la derecha, ¿no? En el gráfico de la derecha lo que pueden ver es un índice de la productividad total de los factores en los principales países de América Latina, ¿no? La evolución, digamos, de la productividad total de los factores a lo largo de las últimas 2 décadas. Y como pueden ver, digamos, buena parte del deterioro en la capacidad de crecimiento potencial obedece justamente a los menores niveles de productividad, ¿no? Todas las ganancias de productividad que tuvimos entre el 2004 y el 2014 se han revertido, digamos, inclusive a niveles mucho más bajos de lo que teníamos en el 2020, en el 2004 en los últimos años.
¿no? Y este deterioro está principalmente asociado, ¿no?, a la ausencia de reformas eh, que reviertan las significativas pérdidas de productividad que ha registrado el Perú en los últimos años. Y para cerrar, quería, digamos, terminar comentándoles esto, ¿no? Porque en realidad la prioridad que se le debe brindar al crecimiento en general tiene que ver con su importancia para poder brindarle mejores condiciones de vida a la mayoría, a la gran mayoría de peruanos, ¿no? En el gráfico pueden ver las tasas de pobreza en los años 2019 y 2023 en los principales países de la región, pero no es la tasa de pobreza, digamos, considerando las líneas de pobreza nacionales, sino más bien estas líneas internacionales de pobreza que permiten una comparación, digamos, entre diferentes países. Y como pueden ver, Perú, junto a Colombia, probablemente, es uno de los pocos países en América Latina que no ha podido revertir al 2023 el incremento de la pobreza que se registró a raíz de la pandemia, ¿no? Como pueden ver, Perú, digamos, es uno de los pocos países en donde la pobreza no ha registrado, se mantiene muy por encima, más bien, de los niveles que se tenían en el 2019, y eso, digamos, es uno de los principales retos a los cuales se debería apuntar con estas políticas que deberían implementarse también para poder apuntalar el crecimiento de la economía, no solamente en el corto plazo, sino más bien, digamos, sostenerla más bien a tasas más altas en el mediano y largo plazo. Yo dejo mi presentación ahí y quedo atento, digamos, a los comentarios de Alex y también a las preguntas de Ale. Gracias. Pues, muchísimas gracias, Teodoro, por esta interesantísima presentación, estas perspectivas de crecimiento del IPE para el 2024-2025. Gracias a Miguel también por haber iniciado este evento en el que vamos a estar. Yo voy a estar encargada un poco de la conducción hasta terminar. Quiero invitarlos a hacer sus preguntas. Van a encontrar el icono de preguntas y respuestas en el menú de Zoom, así que siéntanse libre de enviarnos todas las preguntas, vamos a estar revisándolas durante el resto de este evento. Y también recordarles que esta presentación está siendo transmitida a través de las redes sociales del IPE, a través de Facebook, y que el PPT de Teodoro y también el video de esta transmisión van a estar en la web del IPE después de la transmisión. Sin demorar mucho más, luego de esta presentación de las nuevas proyecciones de crecimiento del IPE por Teodoro Crisólogo, economista senior del IPE, quiero darle la bienvenida a Alexander Müller, economista jefe para la región andina, América Central y el Caribe del Bank of America, para que nos presente un poco las perspectivas del Bank of America sobre el crecimiento económico en el Perú. Adelante, Alexander. Muy buenos días. Gracias, Ale y Teo. Buenos días a todos. Es un placer compartir este espacio con ustedes. Escuchando la presentación de Teodoro, yo estoy de acuerdo en que el Perú ha perdido brillo. La historia económica del Perú ha perdido brillo comparado con el resto de países de Latinoamérica. Antes de la pandemia, el Perú era un país con perspectivas económicas bastante fuertes, que destacaba a nivel regional. Ahora diría yo es más como una historia promedio. De los 33 países de América Latina y el Caribe, nosotros vemos 5 historias que destacan en el 2024 y Perú no es una de ellas. Yo destacaría el caso de Costa Rica, que es el único país junto con México en Latinoamérica que está donde la reubicación de las cadenas de valor de Estados Unidos, ¿no?, de Asia a Latinoamérica, lo que llaman el nearshoring, ya es tangible en la economía, se ve en los datos. Destacaría también a la República Dominicana, que tiene un presidente con la segunda mayor aprobación de América Latina, después de Bukele, y mayorías aplastantes en el Congreso, ¿no?, con un plan de reformas muy ambicioso que genera optimismo en el mercado. Destacaría también a Guatemala, que es una economía con indicadores bastante fuertes. Es el único país en Latinoamérica que tiene la deuda pública debajo del 30% del PIB, mucho espacio fiscal. Destacaría también a Guyana, que tiene un boom petrolero, no sé si han escuchado de este caso, pero es una economía que está creciendo a 20%, porque ahora tiene las mayores reservas per cápita de petróleo en el mundo, más que Venezuela incluso, per cápita, ¿no? Escalado por el número de habitantes. Y también destacaría Uruguay, ¿no?, que es uno de los países que tiene el ingreso per cápita más alto de la región,
3 veces el ingreso per cápita del Perú, y es un país que destaca por la solidez en los temas de gobernanza, sostenibilidad, respeto al medio ambiente, que cada día son más importantes para los inversionistas, ¿no? Creo que esas son las 5 buenas historias de América Latina. En el caso del Perú, yo soy un poquito más pesimista en cuanto a los pronósticos comparado a lo que presentó Teodoro, ¿no? Teodoro tiene un crecimiento del 3% para este año 2024 y de 2.8% para el próximo. Yo tengo 2.2% para este año y también 2.8% para el siguiente. Ahí sí coincidimos. En mi juicio, el dato de abril que acaba de salir, lo veo, la verdad que es un buen dato, pero si uno descompone los sectores, ¿no? O sea, los sectores que vinieron muy fuertes en abril, los primarios, ¿no? Que es principalmente la agricultura y la pesca, ¿no? Los sectores primarios crecieron 10.8%, pero si uno excluye eso, la parte que es no primaria, creció 3.7%, ¿no? Y a eso incluso hay que ajustarlo por los días calendario. Entonces, estoy de acuerdo que eso es un buen dato, pero está impulsado por la parte que es más volátil, la parte primaria. Habría que ver si se sostiene en mayo. De todas maneras, sí estoy de acuerdo con todos los, digamos, los factores que impulsan la actividad que mencionó Teodoro, ¿no? Los factores que impulsan al gasto privado, como es la reducción de la inflación, que mejora los ingresos reales, y también, si bien los retiros de AFP y de CTS son pésimos para el largo plazo, o sea, porque se está dilapidando ahorro, pero en el corto plazo el efecto colateral es que te da más crecimiento porque la gente tiene más dinero en los bolsillos y eso influye en el escenario del año en curso. Yo el principal problema que veo en los siguientes trimestres es que la crisis política perdura, ¿no? Hay un gobierno con una aprobación baja, donde también, digamos, las leyes que se están aprobando en el Congreso, hay algunas que son nocivas para la economía, ¿no? Por ejemplo, esta pensión por consumo, y nosotros vemos eso como un riesgo fiscal, ¿no? Y dudo que sea algo que aumente el ahorro, más bien lo que hace es sustituye ahorro público por ahorro privado, porque la pensión por consumo, ¿no? Donde te devuelven el 1% de la compra hasta 40.000 soles al año, no eso sale del IGB, entonces baja el ahorro público y sube el ahorro privado, ahí no hay aumento neto, ¿no? O sea, se dice, ¿no? Que si esto ayuda a la formalización, a lo mejor ahí sí aumenta el ahorro privado, pero yo soy escéptico de ese tema. Creo que en el gobierno de Kuczynski también se dieron estas deducciones, ¿no? Se permitió deducir los gastos de servicios profesionales, del impuesto a la renta, y la verdad que la informalidad no cambió. Yo la informalidad más bien la veo como un problema que va muy atado al crecimiento, ¿no? O sea, ahí, me parece, no sé, no voy a decir una pérdida de tiempo, pero yo diría que la formalización aumenta si la economía crece, ¿no? Si uno mira los países en el mundo, los países ricos son formales y los países pobres son informales y puntos, ¿no? O sea, para hacer que la economía se formalice, a veces la gente se complica mucho, la solución es simplemente hacer que la economía crezca, ¿no? Pero bueno, o sea, me estoy desviando un poco. Yo en la previsión de crecimiento, lo que pienso que puede retener un poco el dinamismo, ¿no? O sea, que puede afectar la dinámica es la fragilidad política que va a mantener la confianza empresarial acotada, ¿no? No veo cómo vaya a haber un boom de inversión privada en las condiciones políticas actuales y además con la elección presidencial, o sea, aproximándose, ¿no? Otro punto, ¿no? Algo que ayuda mucho a la economía peruana es los precios de los metales. Si uno mira la historia, ¿no? Y analiza desde un punto de vista estadístico de regresiones, los precios de metales es
digamos, el impulsor más potente para el ciclo económico de la economía, para el ciclo económico en el Perú. Claro, los precios están altísimos ahorita, pero creo que los canales a través del cual estos precios impulsan la economía están como un poco atorados, ¿no? Como que, o atrofiados, no están funcionando bien. El canal más relevante, yo diría, es que cuando los precios de metales son altos y se sostienen por un tiempo prolongado, eso hace que empiecen a haber proyectos mineros muy grandes, ¿no? Y empieza a haber mucha inversión minera. Nosotros ya hemos visto eso, se daban como olas, ¿no? O sea, la última ola que estaba Quellaveco, y la anterior que estaba el proyecto, ¿no? de Las Bambas y Constancia y Toromocho, ¿no? Estas olas de proyectos mineros que se solían dar mucho en la economía peruana en respuesta a precios altos, ¿no? Que hacen que la inversión sea atractiva. En el momento actual no hay luego de que Quellaveco no hay ningún proyecto minero muy grande que se asome, y aquellos que son grandes están, la verdad, en una etapa muy temprana de inversión y no están moviendo mucho la economía. Entonces uno puede decir, sí, los precios de los metales son buenos para el crecimiento, pero está como medio atrofiado el principal canal de transmisión, ¿no? Claro, hay otras maneras en que los precios de metales también ayudan a la economía, y de hecho lo está sucediendo. Creo que, o sea, si suben los precios de exportación, aumenta el ingreso disponible del país, ¿no? Hay más plata dando vueltas en la economía, hay más plata para consumir, para invertir. También el fisco, ¿no? El gobierno recauda más y hay más municiones para la política fiscal. Como dijo Teo, el gobierno está aumentando mucho el gasto público este año. Si uno se fija los datos a mayo, ¿no? La formación bruta de capital del gobierno está aumentando 40% año contra año, ¿no? Si tú comparas enero-mayo del 24 con enero-mayo del 2023, es 40% más alto. El gobierno tiene más municiones, ¿no? Claro, los ingresos también, la verdad, están cayendo, pero si uno piensa solo la contribución de la minería, de los recursos que se recaudan por minería, eso sí sube, ¿no? Y le da más balas al gobierno. ¿Qué más? Bueno, como dije, estoy proyectando 2.2% de crecimiento, un poco más bajo que Teodoro, pero igual eso implica una aceleración en los siguientes trimestres. Sobre el largo plazo del crecimiento, la verdad que sí le tengo fe a la economía peruana. No soy pesimista, yo veo más un problema coyuntural, pero a largo plazo creo que sí hace sentido pensar que se puede crecer mucho más, ¿no? Lo más obvio son la cartera de proyectos mineros, ¿no? Que hay más de 50.000 millones de dólares de proyectos ahí en carpeta, ¿no? Esos son 20 puntos del producto, te puede impulsar la inversión 10 años, ¿no? Si eso se va saliendo de manera ordenada. Esto además está impulsado por la transición energética del mundo, ¿no? Donde se demanda más cobre para los autos eléctricos y tecnologías más amigables con el medio ambiente. También creo que el hecho de ser un país de ingresos medios, ¿no? Si tú ordenas los países latinoamericanos por producto per cápita, estamos a la mitad de la tabla, ¿no? Somos un tercio del PIB per cápita de Uruguay, de Puerto Rico, y hay una teoría que le llaman la teoría de la convergencia, donde te dicen que los países pobres tienen como espacio para crecer más rápido, ¿no? Y eso es porque no son economías maduras, y hay muchas oportunidades, ¿no? Como llaman en Estados Unidos el low hanging fruit, ¿no? La fruta de fácil alcance. Esto también uno lo puede ver de diferentes perspectivas, ¿no? Por ejemplo, Perú es un país muy centralizado. Si tú sales de Lima, hay muchos déficits de servicios, de infraestructura, ¿no? Hay muchas cosas por construir, servicios por proveer a otros centros urbanos del país. La informalidad también yo la veo así. Tenemos 70% de informalidad. La gente que tiene un trabajo informal tiene muy poca productividad. Si tú aumentas la productividad de las personas que tienen trabajo informal, eso hace que la economía crezca de manera explosiva. Entonces, si se logra sacar a la gente de la economía informal,
eso puede darle un impulso tremendo al crecimiento, ¿no? Y creo que ahí la respuesta pasa, por ejemplo, la infraestructura, ¿no? Nosotros tenemos una economía de la sierra y de la selva que está muy desconectada de la economía más moderna, ¿no? Conectarlos a que puedan exportar, a que puedan venir a trabajar a Lima, ¿no? Esta carretera que quieren hacer de Lima a la Sierra Central, creo que es una una muy buena idea. El metro de Lima también, que ayer leí que el alcalde de Lima ha dado la aprobación para que se construya la estación central. Piensen el tiempo que la gente pierde durmiendo en el bus, en el transporte público, se pasa 2 horas al día o más. Si las personas se pueden movilizar más rápido a su trabajo, eso libera el tiempo que tienen para poder trabajar, puede aumentar la productividad. Luego también lo que decía, ¿no? Del el tren, perdón, la carretera a la Sierra Central. Si entonces esa carretera, ¿no? La gente que vive en Huancayo o por ahí al este de Lima, les sería mucho más fácil ir a Lima y conseguir un trabajo que les pague más, revalorizas las propiedades, ¿no? La infraestructura hace que las propiedades se revaloricen y eso genera un efecto riqueza, ¿no? Justamente también hoy en la mañana leí que en la zona de Chancay, ahí esto está en el comercio de hoy, ¿no? Dice que los precios del metro cuadrado en Chancay se han multiplicado por 12, ¿no? Si tu propiedad sube de valor, entonces tú puedes tomar esa propiedad y tomar deuda contra eso, eso te enriquece, ¿no? Y si tú te enriqueces, tienes más dinero para consumir. Entonces, bueno, sin desviarme del tema, yo para el largo plazo soy positivo. Creo que también, o sea, la corrupción es un lastre que tienen todas las economías latinoamericanas, pero si eso se soluciona o si se combate, también es algo que le da impulso a la economía, ¿no? O sea, la corrupción, ¿no? Lo más obvio es que, o sea, si los sobornos, las coimas, o sea, esa plata en lugar de ir a construir colegios o carreteras, se pierde, o también los países que tienen corrupción, ¿no? Tienen un sistema de justicia que no es predecible, ¿no? Y un sistema de justicia que no es predecible, es muy difícil que florezca la innovación, ¿no? Para que tú tengas innovación en un país necesitas un sistema que administre justicia de manera eficiente, ¿no? Y que se respeten los derechos de propiedad privada de manera muy contundente, ¿no? Si se cuestiona o sea, la eficiencia de la justicia, ahí estamos mal. Y obvio también que, o sea, surgen problemas de competencia, ¿no? Cuando hay corrupción en un país, suele haber también una alianza entre políticos corruptos y ciertos empresarios que limitan la competencia externa y eso hace que los consumidores paguen más, que no haya una economía eficiente, ¿no? Entonces yo sí creo que la corrupción es un problema en toda América Latina, es algo que si se le pone como énfasis, puede hacer que el crecimiento despegue en los próximos años, ¿no? Me voy a detener acá un poco de manera desordenada, pero feliz de responder cualquier pregunta. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Alex, lo dices desordenado, pero en realidad creo que ha sido bastante detallada este análisis desde una perspectiva externa, que creo que es saludable cuando estamos mirando la economía peruana, porque somos como nosotros los peces un poco en la pecera, pero es importante ver cómo se nos ve desde afuera de esa pecera y cuáles son esos riesgos en el corto y en el mediano y en el largo plazo para la economía. Y sobre eso quería tratar de un poco resumir las preguntas que hemos recibido. Hemos recibido muchas preguntas de las personas que están siguiendo este panel a través de las redes sociales y del IPE. Es cómo sostener ese crecimiento, ¿no? Más allá un poco de las diferencias de la proyección para este año, ¿no? De 2,2% en el caso de Bank of America y un poco más en el caso del IPE. ¿Cómo establecer cuáles son esas reformas productivas de las que hablábamos que se deberían estar implementando en este momento o al menos debatiendo en un contexto en el que más bien los cambios legislativos que se evalúan son, como bien decía Alex, algunos que incrementan más bien el gasto público y que están poniendo en riesgo un poco una de las pocas cosas que hemos visto bien en la economía peruana, que es mantener las cuentas fiscales bastante ordenadas, ¿no? Y esa pregunta te la quería hacer a ti, Teodoro.
¿Cómo sostenemos ese crecimiento 2024-2025? ¿Qué riesgos ves para el 2024? En el 2025 nos queda claro que es el tema del año preelectoral, pero ¿qué podría afectar que se cumpla esa expectativa del IPE de que crezcamos este año un 3%? Sí, gracias, Ale, por la pregunta. Empiezo primero por el tema del potencial, ¿no? Digamos, creo que sostener la economía en 2,8 o 3% termina resultando muy, pero muy insuficiente, ¿no? Eso, digamos, en general, digamos, debería apuntarse en general a tener un crecimiento por lo menos muy cercano a lo que registramos en las 2 décadas previas, ¿no? Alrededor de más o menos 4,5 o 5% serían tasas que nos permitirían retomar esta senda de reducción de la pobreza que teníamos hasta antes de la pandemia. Y en cuanto al tema de reformas, en general, digamos, siempre se habla muchísimo de, digamos, el shock de infraestructura que puede ayudar, digamos, a una mayor acumulación de capital, ¿no? El tema también de una mayor profundización de los servicios financieros, ¿no? Sobre todo en las micro y pequeñas empresas para que puedan ser más productivas. Y también, digamos, temas vinculados al capital humano, ¿no? Temas, por ejemplo, de una formación de certificación o una mayor formación técnica y cosas por el estilo, pero en general, digamos, esas reformas siempre quedan muy etéreas, ¿no? Muy en el aire, ¿no? Y hace poco el Fondo Monetario Internacional publicó en el artículo cuarto una investigación bastante interesante que en pocas palabras decía que el Perú no puede crecer más porque en general su tejido productivo tiene demasiadas restricciones para poder crecer, ¿no? Es decir, tiene un entorno empresarial sumamente atiborrado de regulaciones y también, digamos, de una serie de aspectos que más bien limitan su crecimiento en lugar de promoverlo. ¿No? Y sobre ese aspecto, digamos, hay dos principales temas que ellos analizan. ¿No? El tema, por ejemplo, de las regulaciones laborales, ¿no? Estas regulaciones laborales que están en función del tamaño de la empresa según su número de trabajadores, que hace justamente que las empresas, más bien, en lugar de buscar ser más productivas, destinan mucho más tiempo a buscar cómo aprovecho, digamos, o cómo le encuentro el atajo a estas regulaciones, ¿no? Y entonces hay unas acumulaciones de empresas muy, pero muy cercanas a los umbrales en los cuales terminan los beneficios de un determinado régimen simplificado. ¿No? Ocurre en el tema, por ejemplo, del reparto de utilidades de las empresas a partir del trabajador número 21, ocurre con los umbrales también de ventas de los regímenes tributarios, ¿no? De la multiplicidad de regímenes tributarios que tenemos, ¿no? Y entonces, digamos, un poco por ahí podría venir el camino, porque en lugar, por ejemplo, de aprobar iniciativas legislativas que más bien tratan, por ejemplo, de darle beneficios tributarios a un sector en particular, ¿no? O alguna actividad en particular, más bien esto debería tener una versión mucho más integral de cómo se crea a partir de políticas públicas un entorno empresarial mucho más favorable, mucho más pro crecimiento de las empresas. ¿No? Tenemos demasiadas micro y pequeñas empresas que son muy poco productivas y más bien tenemos muy pocas empresas grandes que son altamente productivas y nos queda, digamos, un medio en el cual no existe absolutamente nada que nos permita, digamos, justamente tener, digamos, un espacio de mayor productividad, mayor absorción también de trabajadores hacia actividades productivas, que justamente ya le den a la economía peruana un piso superior en términos de productividad y eficiencia. ¿No? Y en términos de riesgos, en realidad, para la economía peruana en el 2024, claro, definitivamente el tema internacional ahorita nos está jugando relativamente a favor, pero también existen algunas cosas que podrían revertir, digamos, este entorno relativamente más favorable, ¿no? El tema, por ejemplo, de un repunte de las tensiones geopolíticas podría elevar claramente también los precios internacionales de commodities, que si bien pueden favorecernos por el lado de los metales, por el lado de combustibles y por el lado de alimentos, sí podrían evitar de que la inflación continúe, digamos, consolidándose dentro del rango meta, y eso claramente podría tener repercusiones negativas sobre parte de nuestro panorama que tenemos relacionado al gasto privado, ¿no? Y otro aspecto muy importante también tiene que ver con el hecho de que al final, digamos, la recuperación de la confianza empresarial se estanque. ¿No? Por todo este entorno de continuas crispaciones políticas que mencionaba Alex en su intervención, ¿no? Eso también, digamos, podría evitar, evidentemente, que la inversión privada tenga un mayor dinamismo en el segundo semestre del año.
y en general, digamos, evite también de que la economía pueda crecer al 3% que estamos previendo. Muchas gracias, Teodoro. Y para Alex, un poco las preguntas que nos están haciendo el público se concentran, por ejemplo, en el tema del crecimiento de la presencia del crimen organizado, ¿no? Y el crecimiento y cómo esto afecta la capacidad de crecer el país. Y otro tema que se repite bastante en las preguntas es el del puerto de Chancay. No sé si desde la punta, de la perspectiva del Banco of America, esta infraestructura clave va a tener, se ha calculado más o menos cuál podría ser el impacto en ese potencial de crecimiento del Perú, en esa capacidad del Perú para crecer. Y añadiría yo al final de la pregunta, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué noticias tendrían que leer ustedes respecto al Perú para mejorar esta perspectiva, esta proyección de 2,2% para este 2024? Bueno, sobre el crimen organizado, hay un estudio del año pasado publicado por el Fondo Monetario Internacional que dice que si los países latinoamericanos logran reducir la tasa de homicidios o de criminalidad al promedio mundial, eso te da medio punto más de crecimiento potencial. O sea, podría ser que el PIB crezca 0,5% más, no 2,5 o 3, o no 3,5 o 3, sino 3,5, de manera permanente. Y de hecho, ese mismo estudio habla de que aquellos países donde las tasas de criminalidad son excesivamente altas, como los países centroamericanos, ¿no? El Triángulo Norte, incluso el efecto puede ser más potente, ¿no? Puede ser como 0,7, según el FMI, ¿no? Este es un estudio público, no es, está publicado, uno lo puede observar en internet. Yo el caso del Salvador lo conozco de manera cercana porque es una economía que cubro desde hace años y viajo al país 2 veces al año. He notado cómo los logros del gobierno para reducir las tasas de homicidio sí han tenido un efecto muy visible en la economía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El Salvador solía tener como $1.000 millones de ingresos por turismo en el 2019, antes de la pandemia, y ahora tiene 2.700, ¿no? Casi se han multiplicado porque se percibe que el país, dicho sea de paso, ¿no? Estamos hablando del país que tenía las tasas de homicidio más altas de Latinoamérica y una de las más altas en el mundo, y ahora se ha reducido notablemente. No, el turismo ha mejorado, ¿no? Por ejemplo, otro punto, ¿no? Los incentivos a trabajar, ¿no? La gente que piensa que le pueden robar o puede ser víctima de un crimen, no tiene incentivos para trabajar, pero si tú le das seguridad, esa persona se va a esforzar más en hacer crecer su negocio, en surgir, y eso puede hacer una diferencia importante para la productividad laboral, ¿no? Hablemos también de las extorsiones, ¿no? Cuando las empresas pequeñas tienen que utilizar su capital para pagar extorsiones, eso limita su crecimiento. Ahora en El Salvador se dice que en lugar de usar la plata para extorsión, ahora pueden ampliar los tamaños de su negocio, ¿no? Se compran un carrito sanguchero o qué sé yo, hacen una inversión para ampliar su negocio. Lo mismo, digamos, espacios que antes estaban controlados por el crimen organizado, ¿no? Las maras, las pandillas, esos espacios ahora se han recuperado para el consumo, para la inversión. Y así puedo seguir hablando de efectos. Las empresas grandes también, ¿no? Las empresas grandes en El Salvador gastaban en personal de seguridad y ahora menos que antes, ¿no? Hay muchas formas en que la mejora de la seguridad o la reducción de la criminalidad puede, o sea, mejorar las condiciones económicas, ¿no? Estamos hablando de las formas, ¿no? Y eso creo que es bastante importante. Ahora, si lo enfocamos en el caso del Perú, ¿no? Más allá de la evidencia anecdótica, ¿no? De lo que uno ve en los periódicos, las redes sociales, ¿no? Si parece haber como un deterioro, sería, o sea, lo razonable, ¿no? Que los gobiernos pongan énfasis en este problema. Yo un tema que ahí a veces no se dice, ¿no? Que tal vez la criminalidad está también relacionado a la migración venezolana, ¿no? Pero yo eso la verdad que no veo
Yo la verdad creo que la migración venezolana es positiva para la economía peruana, es muy positiva para la economía peruana, hablando de crecimiento, ¿no? Claro, y esto se ve también en Colombia, que ha recibido 3 millones de venezolanos, ¿no? O sea, claro que hay costos, ¿no? O sea, el costo de, el gobierno tiene que gastar más en educación, en salud, en seguridad, en vivienda, y hay fricción con la población local porque se compite con los salarios, pero la migración, o sea, teóricamente, o sea, el crecimiento de la fuerza laboral es un determinante también directo del crecimiento económico, y en el Perú la fuerza laboral ha crecido como 5% con la migración de venezolanos, ¿no? Entonces, si uno logra insertarlos a la economía formal, eso va a hacer que haya más consumidores y más trabajo, y va a retroalimentar un ciclo virtuoso de crecimiento, ¿no? La migración, de nuevo, o sea, haciendo las sumas y las restas, y yo creo que es algo bastante positivo para la economía, ¿no? Bueno, esa era la primera pregunta. Después, me- me- sobre el puerto de Chancay, ¿no? Claro, el puerto de Chancay también es algo que puede hacer una gran diferencia, pero en este momento, ¿no? En noviembre, que supuestamente se inaugura, va a ser la primera fase, ¿no? Que son los 1.300 millones de dólares de inversión, y luego eso creo que podría subir hasta 3.000, pero va a ser algo progresivo, ¿no? No va a ser algo que te das cuenta de la noche a la mañana. Sí tiene mucha sinergia con los puertos de Lima, ¿no? Porque Chancay está, ¿cuánto? Una hora al norte de Lima, ¿no? Más o menos, o tal vez un poco más, 100 kilómetros. O sea, ahí con el puerto del Callao, que está más congestionado, va a reducir probablemente los costos logísticos de los exportadores, importadores, ¿no? Eso repercute positivamente para las utilidades de las empresas. Si tienen más utilidades, pueden invertir más y generar trabajo, y si hay más trabajo, hay más consumo. Ese es un canal del efecto. Pero otro canal también obvio es que va a haber más comercio, ¿no? O sea, este es un puerto de aguas profundas que va a recibir los buques más grandes que existen en el mundo, y luego la idea, yo he leído, ¿no? de lo que dice la empresa, que quieren hacer cabotaje con los puertos latinoamericanos, ¿no? De Chancay a Guayaquil o a Valparaíso, ¿no? Y que sean en la costa hacer el cabotaje en la costa del Pacífico, ¿no? O sea, atraer más comercio al Perú, que eso también va a hacer que la economía crezca más. Otro canal muy también importante es lo que comenté hace un momento, ¿no? De que cuando tú construyes infraestructura, se revalorizan las propiedades, ¿no? La zona de Chancay, o sea, eso se va a revalorizar, la gente que vive ahí se va a enriquecer. Si se enriquecen, de nuevo, tienen más dinero para consumir y para invertir, ¿no? Entonces es todo como un efecto, todo tiene muchos encadenamientos, ¿no? Sé también que la empresa de Dubai Ports en el Callao está ampliando la capacidad, ¿no? En el muelle norte y en el muelle sur también lo han hecho. Entonces, eso es muy positivo, creo. Claro, y si se logra hacer la conexión, ¿no? con Brasil, pero eso está todavía muy incierto, obviamente el beneficio se multiplicaría más, ¿no? Entonces, yo sí creo que es algo suficientemente significativo como para mover la economía. Te puede dar una décima, dos décimas, tal vez, de crecimiento. O sea, es muy difícil cuantificarlo. Yo, de hecho, te mentiría si te digo que lo he hecho, ¿no? Pero sí te puedo decir con convicción que es algo lo suficientemente como importante como para mover la economía peruana. ¿Ok? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Alex. Y para ir terminando, quería transmitirte, Teodoro, una última pregunta del público referida al pedido de facultades delegadas, ¿no? Que se ha aprobado en primera votación en el Congreso. Se ha acotado la larga lista, ¿no? De más de 100 materias en las que el Ejecutivo quería legislar de manera directa, pero con el proyecto como ha sido aprobado en primera votación, y que todavía no queda muy claro si se va a aprobar en comisión permanente, si se va a tener que esperar hasta la próxima legislatura. ¿Crees que esas medidas son lo suficientes para mover la aguja? ¿Y qué tanto deberíamos estar preocupados respecto a ese déficit fiscal que no solamente no empieza a bajar, sino que continúa una tendencia al alza en un contexto en el que, independientemente de si la meta es 2 o 2,5%, como bien decías, estamos bastante lejos de eso? ¿Y cuáles serían las consecuencias de volver a incumplir la meta del déficit fiscal este año?
Sí, a ver, en cuanto al pedido de facultades, en general, digamos, hay algunos aspectos positivos relacionados a esta mejora del entorno para poder desarrollar proyectos privados. En general, digamos, este impulso fuerte que se le quiere dar, digamos, a la ejecución de proyectos de infraestructura y proyectos también vinculados a, en general, inversiones a nivel sectorial son positivos. Pero si uno ve, digamos, la evidencia, no es que exista, digamos, un pedido de facultades que muestre claramente evidencia de haber sido un soporte importante para la recuperación económica, ¿no? O sea, cada administración presenta un pedido de facultades y después, digamos, como que la economía no es que, digamos, se haya catapultado de un 2 a 3 o 4 o 5%, ¿no? Entonces, en general, digamos, son reformas que contribuyen, pero claramente no son la bala de plata para poder revertir las deficiencias estructurales que limitan un mayor dinamismo de la economía peruana hacia el mediano y largo plazo, ¿no? Y el tema de los riesgos fiscales, hoy día una nota en el comercio recoge buena parte de lo que pienso, ¿no? En general, digamos, es un riesgo bastante fuerte por el cual, digamos, ya S&P nos redujo la calificación, digamos, hace unos meses y por el cual, digamos, también están bastante más atentos el resto de calificadoras, digamos, para poder evaluar de manera integral qué es lo que puede llegar a pasar con la capacidad de pago de la deuda peruana. ¿No? En general, digamos, no es que veamos un riesgo, digamos, tan de insolvencia o algo por el estilo, un riesgo tan extremo, pero sí lo que preocupa es cómo es que esta inestabilidad y precariedad institucional gradualmente viene erosionando la institucionalidad fiscal del país que nos ha costado tanto construir, ¿no? Sobre todo este manejo ordenado y responsable de las finanzas públicas, sobre el cual había una buena capacidad de contener iniciativas de gasto que podrían suponer un elevado costo fiscal, ¿no? Y que lamentablemente en los últimos años más bien se han aprobado, ¿no? El tema, por ejemplo, del fuerte incremento del gasto de planillas en casi 10.000 millones de soles para este año con respecto al 2023 ha sido, digamos, algo que durante las últimas décadas no había ocurrido, ¿no? Y si a eso le sumas el tema también de la interpretación que le ha dado, digamos, el Tribunal Constitucional a la capacidad de gasto del Congreso, en general, digamos, son preocupaciones que pueden suponer en algún momento riesgos relacionados al tema de la calificación crediticia y evidentemente esto supone, ¿no? Mayores costos de endeudamiento, no solamente para el gobierno, sino también, digamos, para el resto de las empresas en general. Y las ramificaciones que pueden llegar a tener sobre el sector real de la economía pueden ser bastante nocivas, sobre todo para la capacidad de generar grandes proyectos de inversión de gran envergadura, de tamaño mundial, ¿no? Que le permita justamente a la economía crear estos empleos necesarios para poder revertir la pobreza que se ha incrementado en los últimos años, ¿no? Entonces, en general, digamos, un poco los riesgos están ahí bastante latentes y es claro, ¿no? De que hay una necesidad bien, pero bien urgente de poder contener todo este fuerte incremento que sigue teniendo el gasto público en lo que va del 2024. Y un detallito más para terminar, Teodoro, el Banco Central de Reserva está a punto de publicar su nuevo reporte de inflación, esperaba un crecimiento de 3% para este año, un crecimiento de 3% para el próximo en su último reporte. ¿Qué esperas? ¿Que haya algún cambio en las proyecciones del Banco Central o que más o menos se mantengan similares a las que tenemos actualmente que fueron publicadas en marzo? Sí, probablemente mantengan, digamos, un crecimiento bastante similar, ¿no? Si no es 3 puede ser 3.1, 3.2 tal vez, pero en general, digamos, la narrativa que habían ellos mostrado en el reporte de marzo se mantiene bastante, ¿no? La ausencia de choques climáticos severos han hecho justamente de que los sectores, digamos, vinculados al agro y la pesca industrial reboten de manera significativa en este segundo trimestre. Y bueno, también ellos tenían una perspectiva de consumo privado de crecimiento de alrededor de 2.7% ya desde su reporte previo. Entonces, frente a los retiros aprobados, probablemente también eleven un poquito ese componente del gasto privado, ¿no? Y eso resulte en un crecimiento un poquito más esperado, un crecimiento un poquito mayor a lo que tenían esperado para este 2024. Esperaremos entonces esas cifras. Muchísimas gracias a Teodoro Crisolo, economista senior del IPE, a Alexander Müller del Bank of America, economista jefe para la región andina, América Central y el Caribe del Bank of America. Conmigo yo me voy a despedir y le doy el pase a Miguel Palomino para que pueda hacer un cierre magistral de este panel hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ale. También muchas gracias a Alex y a Teodoro. Eh,
lo que hemos visto creo es que aunque hay ciertas diferencias en los detalles finos, la mecánica y el motivo por el cual el crecimiento sería tal o cual es casi la misma de los dos. Entonces, estamos hablando de diferentes interpretaciones porque siempre son pronósticos y no estamos seguros de cuál va a ser uno u otro, pero estamos entendiendo de la misma manera diferentes señales que va dando el mercado y bueno, veremos quién pronostica mejor. Muchas gracias por estar presentes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.